Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Bienvenidos a Crosspoint Español, una bienvenida especial a los que nos visitan en esta mañana. Qué honor contar con su presencia y con su visita. Como dijo mi esposa Carmen al principio, gracias por traer la iglesia a esta cancha. No importa la localidad donde nos estemos reuniendo, Dios sigue siendo poderoso para salvarnos, para transformarnos y para darle significado a nuestras vidas. Y esa es precisamente nuestra esperanza mientras nosotros estudiamos juntos el libro de Eclesiastés. Bueno, esta nueva serie que comenzamos el domingo pasado, que se llama Comprendiendo un Mundo Complicado, aunque este libro al principio, como les dije la semana pasada, no identifica directamente a su autor, la manera en que lo describe da la impresión de que podría haber sido el rey Salomón, hijo de David. Si usted estuvo con nosotros el domingo pasado, usted se da cuenta de lo difícil que es este libro. Usted se da cuenta del desafío que nos presenta este libro. A menudo nosotros encontramos que el autor de este libro habla con un tono sombrío, un tono severo, un tono como que suena abatido, sin esperanza. Por ejemplo, la idea central con la que abre el libro, y se supone que todos estemos llenos de esperanza, es cuando él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, o en las versiones más actuales, nada tiene sentido, o como dice literalmente en el original hebreo, vapor de vapores, todo es vapor. Cuando nosotros oímos a personas hablar con esa actitud, nuestra respuesta pues es que les prestamos un poquito de atención, pero entonces de un punto en adelante nos distanciamos de ellos porque a nosotros no nos gusta estar alrededor de toda esa negatividad. Así que les pregunto, entonces, ¿por qué hacerle caso a este libro? ¿Por qué sujetarnos a esto? ¿Por qué estoy sujetando a Crosspoint Español a tener que tragarse este libro con este tono deprimente? Gracias por preguntar. Nosotros creemos que nuestros corazones son un espacio disputado. Nuestros corazones son un espacio por el cual hay una guerra. Aún después de nosotros dedicar nuestras vidas a Dios, a menudo nosotros luchamos y encontramos que cosas como nuestra carrera, nuestro estatus, nuestra influencia, nuestro poder, todas las cosas que este mundo y que esta cultura considera como valiosas, están tratando de hacer un coup d'état, un golpe de estado en nuestros corazones para sacar a Dios de ahí y sentarse en el trono de nuestras vidas. Si usted se crió en un ambiente religioso como yo me crié, quizá a usted le incomoda admitir que a veces tiene esa lucha. Admítalo, yo tengo esa lucha bien a menudo. Esa lucha toma lugar mucho más a menudo de lo que nosotros queremos admitir. Yo le voy a decir, ¿usted sabe cuándo yo tengo esa lucha? Cada vez que salen las noticias que alguien se pega con el Powerball, con el premio gordo del Powerball. Ahí es donde yo tengo esa lucha. Y no me mire con la cara de religioso, que todos ustedes son iguales. Yo creo que nuestros corazones tienden a pasar por esa lucha interna. Comenzamos, por supuesto, pensando en lo que nosotros haríamos si fuéramos los ganadores, cómo repartiríamos el dinero por aquí, por allá. Me encanta ese dicho puertorriqueño que dice que no hay mejor corazón que el del pelado. Comenzamos así, pensando en lo que haríamos si fuéramos los ganadores, pero antes de que nos demos cuenta, cuando nos damos cuenta de la realidad entonces, cuando abrimos los ojos y estamos aquí, somos nosotros, las cosas siguen iguales, entonces empezamos a luchar con el descontento. Un descontento que acusa a Dios de ser mentiroso. Un descontento que acusa a Dios de no haber provisto lo que nosotros necesitamos para vivir en contentamiento. Y al final, nosotros terminamos pensando que nuestra vida sería perfecta, sería ideal, si tan solo pudiéramos alcanzar eso que está justo más allá de nuestro alcance. Ese aumentito haría una diferencia tan grande en mi vida y yo sería feliz por fin. Nosotros creemos que la paz de nuestros corazones va a estar en las posesiones, en las riquezas, en el poder, en la aprobación de los demás. Pero entonces nos encontramos con historias que nos rompen la computadora.
En junio del 2012, Urush Khan ganó $1 millón en la lotería. En vez de optar por los pagos anuales, pues él escogió el cheque grande de $425,000, el cual se emitió en julio 19 del 2012. Al día siguiente lo encontraron muerto. La autopsia encontró arterias endurecidas y se determinó que había muerto por causas naturales. Pero a petición de familiares se investigó más a fondo y encontraron que lo habían envenenado con cianuro. Sus herederos cambiaron el cheque un par de meses después. Cuando Andrew Whitaker ganó 315 millones en el sorteo del Powerball en diciembre del 2002, ya él era millonario. A pesar de ser muy generoso con su dinero, pues empezó a tener problemas financieros debido a vicios que él tenía. En cuestión de 7 años perdió cientos de miles de dólares por descuido y por estafas. Su hija, su nieta y el novio de su nieta murieron en circunstancias trágicas y ahora él alega que no le queda nada. Al pensar en lo que sucedió con su vida después de hacerse un millonario, este señor declaró: ojalá yo hubiera roto ese ticket. A los 19 años de edad, Michael Carroll ganó casi 10 millones de libras esterlinas, como 16,000 millones de dólares, en la lotería de Inglaterra. Él ya tenía problemas con la ley. De hecho, cuando recogió su cheque, él tenía un grillete electrónico puesto. Él hizo todo lo que se le aconseja a alguien en su posición que no haga. Él gastó en todo tipo de vicio, en cuanta cosa mala usted se puede imaginar. Eso fue precisamente lo que él hizo. Ese tipo de vida fue demasiado para su esposa y su hija pequeña, quienes lo dejaron. En cuestión de 8 años lo había gastado todo y ahora vive del desempleo. Aunque en una entrevista dijo que le es más fácil vivir pobre que rico, al año siguiente admitió que él se había tratado de suicidar 2 veces al considerar todo lo que había pasado en su vida. El libro de Eclesiastés nos hace un favor. Este libro nos hace el favor de enseñarnos estas lecciones sin que nosotros tengamos que pasar por estas experiencias. Uno de los comentarios que yo estoy usando para este libro se llama Recobrando el Edén. Y en ese comentario el autor Zach Eswine, espero que lo estoy diciendo correctamente, dice lo siguiente: Eclesiastés nos expone a este tipo de lamento, a este tipo de cinismo, para que nosotros podamos entumecer nuestro apetito por los cachivaches de este mundo y aprendamos a tener hambre por algo más verdadero, más profundo y más rico, para que aprendamos a querer algo mejor de lo que es ofrecido bajo el sol. Y entonces, en reverencia a Dios, pedir una vida nueva y diferente a gritos. Así que quiero invitarlos a que busquen conmigo en Eclesiastés 1. Vamos a comenzar desde el capítulo 1, verso 12, y hoy vamos a tomarlo hasta el capítulo 2, verso 26. Juntos vamos a aprender sobre la felicidad miserable que pasó el autor del libro de Eclesiastés. Como les dije la semana pasada, este libro cae bajo la categoría de los libros de sabiduría. Como les dije el domingo pasado, en este libro el autor nunca se identifica a sí mismo, sino que hay una tercera persona que nos está hablando a través del autor. Y este libro lo llama El Predicador. Las versiones más recientes lo llaman El Maestro. El nombre que se usa en hebreo. ¿Quién se acuerda del nombre en hebreo? Kohelet. De hecho, ese es el nombre en hebreo del libro, El Predicador, Kohelet. Algo que aprendimos el domingo pasado es que uno puede estar en busca de las cosas de este mundo, de las posesiones, de las riquezas, del poder, de la aprobación, de la comodidad, pero eso no se tiene que notar por fuera, porque ya sea que uno estemos dando nuestras vidas a las cosas materiales o que estemos dando nuestras vidas a las cosas que por fuera parecen espirituales,
Recuerden que a la semana hablamos de darle una educación cristiana a nuestros hijos, ayudar a los necesitados, cualquier causa social. No importa lo que usted haga, buscar hacerse rico, buscar ayudar a los demás. Si nosotros estamos solamente pendientes a los resultados que vamos a tener aquí en esta vida, por más espiritual que usted quiera parecer, el maestro, el predicador, le tiene un mensaje difícil de oír. Tu dinero, tu fama, tu homeschooling, tu santurronería, tu activismo político se va a desvanecer como si fuera un vapor. Si lo único que estás esperando es la ganancia de este mundo. Por eso el autor comienza el libro exhortándonos a que pongamos nuestra vista no en las cosas que vamos a conseguir bajo el sol, sino en lo que Dios tiene para nosotros más allá del sol. Pero en este libro el autor comparte con nosotros el proceso entero que pasó para poder llegar a esa conclusión. Pero antes de leer y exponer este pasaje podemos orar. Pueden orar conmigo y por mí para que Dios me ayude a predicar este pasaje. Señor, Padre en los cielos, estamos a punto de leer un pasaje en un libro que nosotros tendemos a evitar. No nos gusta leerlo. Sin embargo, Señor, a nosotros no nos toca decidir cuál parte de tu palabra es la que nos va a beneficiar. Toda la escritura es inspirada por ti, Señor, y toda es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que seamos completos y perfectos y equipados para toda buena obra, Señor. Toda tu palabra es así, desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Por eso queremos reconocer, Señor, cuánto dependemos de ti y pedimos que tu Espíritu pose sobre nosotros, que tú me des el poder para predicar tu palabra, tu evangelio de salvación con claridad y darle el poder a este pueblo para poder entender esta palabra y que seamos todos, Señor, transformados por tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Imagínese que usted es empleado de la empresa de información Microsoft. ¿Quién conoce a Microsoft? ¿Quién no conoce a Microsoft? No levante la mano. Llega el tiempo de Navidad y por más que usted trata de evitarlo, pues en contra de su voluntad usted tiene que participar en el intercambio de regalos de la fiesta de Navidad de la empresa. No hay más remedio. La empresa decide hacer este intercambio con el método del amiguito secreto. Y llega usted a la reunión de empleados donde van a repartir el papelito con el amiguito secreto que le va a tocar. Usted recibe su papelito, se va a su cubículo, lo abre y se da cuenta que le tocó el dueño de la empresa, Bill Gates. Ese mismo. El Bill Gates con una fortuna de 101.6 mil millones de dólares. Los 43 centavos se los inventé yo. Le tocó Bill Gates. ¿Qué va a hacer usted? ¿Le va a regalar una tarjeta de Target de 25 pesos? ¿Una tarjeta de Amazon para que él pueda escoger lo que quiere? ¿O una tarjeta de Massage Envy para que se vaya a hacerse un sobito en el shopping center mientras la esposa está haciendo compras? ¿Qué usted va a hacer? Le tocó Bill Gates. ¿Qué puede hacer uno? ¿Qué puede ser novedad para alguien que ha vivido más que uno? ¿Qué puedes regalarle al que tiene de todo? Bueno, como les había dicho antes, aunque el autor de Eclesiastés no se identifica, la manera en que se describe lleva a muchos a la conclusión de que se trata del rey Salomón. Yo creo eso también. Y si el autor es efectivamente el rey Salomón, la diferencia socioeconómica entre nosotros y Bill Gates no es nada comparado a la diferencia entre Bill Gates y Salomón en cuanto a riqueza. Si usted recuerda la historia de Salomón, sabe que Dios le concedió que escogiera entre riquezas, poder y sabiduría. Y como él escogió sabiduría, eso le agradó a Dios y él le concedió también las otras dos cosas. Y esto volvió a Salomón uno de los personajes más legendarios de la Biblia. Aparte de Jesús, es el hombre más sabio que jamás haya existido. Aparte de Jesús, el hombre con el IQ más alto de la historia de la humanidad. Escribió miles de proverbios,
escribió canciones, escribió 3 libros de la Biblia, reinó por 40 años de paz y prosperidad en Israel. Otros reyes lo admiraban y lo venían a visitar. Él construyó el primer templo de Dios en Israel, que le tomó 7 años, y su propia residencia tomó 13 años en construirse. Pero también, a causa de todo eso que tenía, él vivió en mucha opulencia y en mucho hedonismo. Por estas razones, él pudo llegar a la conclusión de que todas estas cosas que nosotros anhelamos, los ídolos de nuestros corazones, el poder, el control, la aprobación, la comodidad, que todas esas cosas no traen la satisfacción que prometen traer. Pero ¿sabe qué? Cuando usted hace una tarea de matemáticas, usted no solo puede dar la respuesta, ¿verdad? También tiene que mostrar el trabajo que hizo. Usted por lo menos va a perder la mitad de la calificación si solo pone la respuesta y no pone el trabajo, ¿verdad? Mis hijos saben eso. Igual de importante, Salomón también dedica este libro a mostrarnos el proceso a través del cual él llega a la conclusión de que las promesas de este mundo no nos van a satisfacer. Y él nos muestra ese proceso sin ninguna censura, sin ningún filtro. De hecho, este proceso hizo de Salomón una persona bastante depravada y despreciable. Y todo el mundo se calla porque se supone que nosotros no digamos eso de los personajes de la Biblia. Pero la Biblia nos muestra a la gente tal y como son, como nosotros. Por eso le exhorto que no trate de pintar a los personajes de la Biblia como si fueran perfectos. La misma palabra de Dios nos deja saber la verdad. El Cogelet, el predicador, el maestro, no solo era una persona de riqueza y poder, sino que él se aprovechó de su posición para darse todos los gustos que uno se puede imaginar. Todos. Ese mismo que estás pensando también se lo dio. La diferencia es que, aunque lo que el maestro hizo fue vivir una vida de pecado, él nos dice que lo hizo con el propósito específico de averiguar si eso le iba a traer satisfacción. Muchas veces nosotros buscamos esa vida porque me encanta esa frase, porque todos tiramos para el monte. Pero en el caso de él fue algo deliberado, fue un propósito que él tenía. Por esta razón voy a presentarle este pasaje cambiando varios versículos de orden. Lo estoy haciendo porque estoy interesado en que puedan entender lo que hizo el maestro en el siguiente orden. Primero vamos a hablar de la búsqueda que él emprendió. Segundo, vamos a hablar de los detalles de esa búsqueda. Y vamos a hablar de la conclusión al final de la búsqueda. ¿Bien? Así que vamos a empezar con la primera sección, la búsqueda. En el capítulo 1, verso 12, mis espejuelos de viejo están aquí. El maestro comienza diciéndonos: yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. O sea, una persona de poder y de influencia, ¿verdad? Muy bien. En el principio del verso 13, este rey nos informa el favor que está a punto de hacernos a todos nosotros. Dice: me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía bajo el cielo. Quiero averiguar todo lo que se hace. Pues de aquí voy a saltarles al verso 16. Dice: me dije en el verso 16, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. ¿Verdad que suena a Salomón? Sí. Me dediqué, estoy llegando al principio, de aquí vamos al verso 17. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Como les dije, estoy saltando porque yo quiero guardar las conclusiones para el final, no quiero dañárselo desde el principio. Antes de dar la respuesta, yo quiero que vean el proceso que el maestro pasa para llegar a sus conclusiones. Así que ahora vamos a saltar al punto número 2 y vamos a hablar de los detalles del experimento de quién era Salomón. Así que para eso, ahora vamos a brincar al capítulo 2, verso 1. ¿Están conmigo? Eclesiastés 2,
verso 1, vamos a ver que el maestro se dio permiso para experimentarlo todo en la vida. Todo, absolutamente todo. Tanto los placeres elevados y finos y sofisticados como los placeres bajos y groseros. Él lo experimentó todo. Dice el verso 1, la primera parte del verso 1, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. ¿Cuáles son estas cosas buenas de la vida? Gracias por preguntar. Aquí les muestro la lista. Vamos a mencionar estas cosas una por una. Él empieza su experimento. Él empieza su experimento pues yéndose de fiesta con los amigotes. El verso 3 dice, después de pensarlo bien. Una vez más recuerden, esto es a propósito, es deliberado. Él no está obedeciendo impulsos, él está escogiendo hacer esto con el propósito de investigar. Suena cómico, pero él quiere que sepamos que esto no fue una decisión impulsiva. Dice el verso 3, después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. O sea que tomó, se divirtió. Vaciló, relajó. Estamos hablando de estar de juerga, vacilón, gozadera, chinchorreo, como usted lo defina. Bebelata. Continúa y dice, así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Y es verdad, hay mucha gente que eso es lo único que les queda. Pero esto no era simplemente una excusa para emborracharse. Él sinceramente está buscando el secreto de la felicidad. Y él buscó este secreto tanto en la diversión como en el trabajo, en la productividad. Verso 4 dice, también traté de encontrar sentido a la vida edificándome, construyéndome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Él básicamente utilizó su riqueza para hacerse un nuevo jardín del Edén en su palacio. Cuando usted está rodeado de belleza y usted la puede ver y usted la puede apreciar, eso tiene un efecto positivo en el alma. Y yo no estoy tratando de ser más fino que nadie de aquí, gente. Yo soy de Carolina, Puerto Rico. Tengo un límite a lo fino que yo puedo hacer. Los de Ponce, ustedes son como de Windermere, ¿verdad? Son como Windermere. Los de Carolina somos el Kissimmee de Puerto Rico. Bueno, así que yo tengo un límite hasta donde yo puedo llegar con lo fino. A pesar de eso, a pesar de mi origen, yo he experimentado eso al viajar. Yo he visto sitios que la naturaleza que me rodea me conmueve, me sobrecoge. El maestro ha logrado eso con su medio ambiente. No solo ha hecho eso, él también nos habla de su poder adquisitivo. ¿Usted tiene propiedades? Tiene su carrito, quizás tiene su jet ski, ¿verdad? Él tuvo gente. Dice el verso 7, compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. Como la canción esa que decía, por medio peso, compré una vaca, y esa vaca me dio un becerro, ya tengo vaca, tengo becerro y todo eso, por medio peso. Es así que iba, ¿verdad? Esclavos nacieron en su propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Entonces probablemente Salomón. Ahora, a pesar de todo lo que había comprado, a pesar de todo lo que había adquirido, el dinero ni botándolo se le acababa. Él seguía siendo rico. El principio del verso 8, junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres. ¿A usted le gusta amenizar su fiesta con música?
Él se compró la banda. Imagínese usted poder amenizar su fiesta pagándole directamente a Lady Gaga, a Chayanne, a los dos que quedan vivos de los Beatles, a Beyoncé o al conjunto Quisqueya, no sé, cualquiera que sea el gusto suyo. Ajá. Para que canten allí. Esa era la posición en la cual estaba el predicador. Por supuesto, por más que nosotros queramos evitar este detalle, el maestro fue altamente experimentado sexualmente. Dice el resto del verso 8, tuve muchas concubinas hermosas. Esas 300 concubinas eran en adición a sus 700 esposas. 700 esposas, 300 concubinas. ¿Cómo se acordaba de los aniversarios? No me pregunte. Pero, para no pasar demasiado tiempo aquí, pero tampoco para pasarle la manita a y para que nosotros no creamos que las cosas no eran como son. Lo que para los hombres es fantasía, para Salomón eran experiencias. Toda fantasía de hombre fue experiencia para Salomón. Todo. De hecho, él dice, tuve todo lo que un hombre puede desear. Y esto está bien callado ahora mismo, porque usted sabe que cuando usted le pregunta a un hombre todo lo que puede desear, las cosas se pueden poner bastante oscuras rapidito, ¿verdad que sí? Por supuesto, él también gozó de poder político. Verso 9. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que él hacía lo hizo sus cabales completamente. Muchas veces cuando uno se da este tipo de vida, pues uno pierde la razón. Todo el tiempo Salomón fue deliberado y todo el tiempo él tuvo su sabiduría. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de toda mi labor. Yo creo que entiendo lo que él dice allí en una escala mucho más pequeña. Cuando uno pasa la máquina de cortar la grama y uno termina y uno se echa para atrás y uno mira el patio así. Eso te dura que una semana más o menos, ¿verdad? En medio de toda esa vida indulgente, pues Salomón aprendió a apreciar el valor de la sabiduría. El verso 12 dice, entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez, porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy el rey? Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Al final de todo esto, después de haberse dado permiso para experimentar todas las cosas que experimentó, después de haber hecho todo lo que hizo, pues el maestro llega a la siguiente conclusión. Y para que nosotros podamos apreciar eso en su totalidad, acompáñenme de vuelta al capítulo 1, verso 13. ¿Están conmigo en el capítulo 1, verso 13? Esta es la conclusión de él. Estoy en la segunda parte del verso 13 que dice, pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Continúa y dice, observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Si tú estás buscando calmar el dolor en tu corazón, no hay experiencia en este mundo que te pueda sanar. Verso 15 dice, lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. O como decía el filósofo Willy Colón, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Continúa, vamos al verso 17, dice, descubrí por experiencia
que procurar estas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Ya de vuelta en el capítulo 2, vemos la conclusión después de su vida de parranda. Dice, descubrí que eso también carecía de sentido. Dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? A mí que me encanta el relajo, aún eso se pone viejo. Vamos a brincar de ahí al verso 11, donde dice, al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Ahora, hablando de su búsqueda de la sabiduría, dice en el verso 14, en la segunda parte del verso 14, dice, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Van a parar en la misma caja y se van a podrir igual bajo la tierra. Me perdona lo craso. Verso 15, los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros ambos serán olvidados. Póngale el sello. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. ¿Quieren más? Aquí hay más, tengo más. En cuanto a todas las cosas que había construido, verso 18. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. ¿Cuánto control tiene usted sobre sus herederos? Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces, verso 22, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Uno pasa la máquina por el patio, pero 2 semanas después, nada tiene garantías. Ni el impío ni el creyente tienen garantías. Verso 26. Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Esto tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. En el año 1890 se publicó una novela de horror titulada El retrato de Dorian Gray. Se trata de un joven que es físicamente atractivo y en esta novela pues un artista pinta un retrato del joven que captura su atractivo de una manera increíble, dice la historia, no es mi opinión, y al darse ese chiste les voló por encima todo. ¿Está bien? No, bueno. Al darse cuenta de que un día su belleza se iba a desvanecer por la edad, Dorian desea tener siempre la edad de cuando se le pintó en ese cuadro. Entonces él hace un trato sobrenatural en el cual, mientras él mantiene para siempre la misma apariencia del cuadro, la figura retratada envejece por él. Pues como él permanece joven y atractivo, igualito que Salomón, dedica su vida a vivir de placer en placer,
de mujer en mujer, en todo tipo de disolución, pero el retrato sirve como un recordatorio de los efectos de todo eso en su alma. Ya que con cada pecado, pues la figura se va desfigurando y envejeciendo y se va demacrando. Eventualmente, Dorian se preocupa al ver lo que estaba pasando con la pintura y él le informa a los demás que él iba a enmendar su camino, que él iba a cambiar, que no iba a ser igual, que iba a ser una persona decente de ahora en adelante, que iba a corregir su vida, que iba a dejar de tratar de seducir a la novia que tenía en ese momento. Nadie le cree, nadie cree que está siendo sincero, mientras que él se pregunta si eso iba a mejorar el aspecto de su cuadro. Él entra a la habitación donde ha mantenido el retrato escondido, pero entonces descubre que su apariencia es aún peor. Él se da cuenta que el gesto que tuvo de no tratar de seducir a la novia fue algo que fue provocado por vanidad. Que a pesar de que estaba haciendo algo bueno, lo hizo por mala motivación. Entonces descubre que solo confesar completamente sus pecados lo iba a redimir, pero él no estaba dispuesto a admitir esas consecuencias. Por lo tanto, en un arranque de furia, pues él ataca la pintura con un cuchillo. Se la había alertado a la policía y los criados entran con algunas dificultades para entonces encontrar el retrato de su amo con la frescura y la lucidez de la adolescencia que tenía antes. Mientras que al lado suyo pues encuentran tirado en el piso el cuerpo muerto de un hombre mayor consumido y decrépito, apuñalando en el corazón, con el rostro repulsivo lleno de arrugas, y solo por medio de los anillos de su mano lo pudieron identificar como Dorian Gray. Este tipo de vida tiene ese mismo efecto en cada uno de nosotros. Usted busca ese tipo de vida, le va a afear el alma. Sin embargo, el problema no es que nosotros estamos buscando placer. El problema es que todos los placeres de esta vida tienen una fecha de expiración y esos son los placeres que estamos buscando. No es que estamos buscando placer, sino cuáles placeres estamos buscando. Estamos buscando los placeres que se acaban. Pero si leemos con cuidado, en el capítulo 2, versos 24 y 25, vamos a encontrar la cuarta parte que no les había dicho, la excepción. Encontramos la fuente de satisfacción que nunca se acaba. Y es que nosotros podemos disfrutar lo bueno de esta vida cuando primero que nada disfrutamos del Dios que nos dio estos regalos. Dice el verso 24, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor, una persona que lo experimentó todo, no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que estos placeres provienen de la mano de Dios. O sea, no son los regalos, sino el dador de esos regalos. Pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Dios? Separado de Él. Desgraciadamente Salomón tiene que llegar a esta conclusión de una manera difícil. Pero ese no tiene que ser el caso con usted, no es necesario. Si este hijo del rey David le hubiera creído a su padre, si él le hubiera creído a su padre, él habría visto que ese David, aunque de menor sabiduría y lleno de defectos, un adúltero asesino, ese mismo David llegó a conocer la satisfacción plena de encontrar su tesoro en su Dios y su Creador. Si tan solo él lo hubiera expresado en la Biblia, ¿verdad? Es que lo hizo. Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Salmo 37:4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón.
Salmo 42, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Dios satisface. Abandonarnos a la búsqueda de nuestro placer nos convierte en monstruos como Dorian Gray. Le pregunto, ¿ese es el caso con usted? Usted ha salido en busca de la felicidad, pero eso lo está convirtiendo en un ogro. Quizá el Espíritu le está dejando saber eso en este momento. Yo no quiero interrumpir eso, porque eso es lo que hace el Señor. Te traspasa el corazón, y si tienes esa convicción, hay una salida. Hay alguien que, igual que el retrato, libremente llevó nuestra culpa y nuestra maldad. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y ese mismo Jesús te hace un llamado en esta mañana. Si estás buscando alivio para tu corazón, si estás buscando sanidad, Él te dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Si tienes hambre de felicidad y estás buscando satisfacción, Él dice en Juan 6, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esa fue la realidad para uno de los padres de la iglesia del primer milenio, llamado San Agustín de Hipona. Él se convirtió en el mayor pensador del cristianismo en el primer milenio, un hombre inteligente. Él comenzó su vida como un joven que también vivía en pecado. Si tienen la oportunidad, lea la biografía, la hagiografía se le llama a la biografía de los santos. Lea eso y vea cómo él comenzó su vida en completa disolución y en completa depravación, y cómo el Señor lo llama. Pero Dios pues lo rescata de esa vida. Él decía que su madre oró mucho por él, así que padres, madres, oren por sus hijos. La salvación de sus hijos está en manos del Señor. Yo también estoy orando por los míos. Una vez el Señor los salvó, él decía con tristeza al Señor: Señor, tarde te amé, tarde te amé. Pero el pensamiento de él con el cual quiero cerrar hoy es el siguiente. Él escribió: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Mi oración es que nosotros podamos ver que las cosas que este mundo ve con tanto valor son vapor. Permita a Dios en su misericordia que nuestros corazones permanezcan inquietos hasta que descansen en Él. Amén. Puedes pasar, Samuel. Mientras nosotros tomamos nuestros lugares, vamos a preparar nuestros corazones a responder para responder esta palabra, renovando nuestro pacto con Dios, participando en el sacramento de la comunión.